La mente lo puede todo y esto que están viendo demuestra que no es una frase hecha. Hoy en este Centro Estatal de Referencia de León, personas con grave discapacidad motora han probado una herramienta que les permite algo imposible hasta ahora: viajar por Internet aunque no puedan mover ni un solo músculo. Está basado en los potenciales evocados P300, que es la respuesta natural del cerebro ante un estímulo. Entonces hemos desarrollado unos comandos de navegación orientadas para que estas personas naveguen por Internet, puedan responder un correo electrónico. Buenas tardes, hoy empezamos el informativo con una pregunta. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los castellanos y leoneses? Pues según el último observatorio sociológico de la comunidad, nos quita el sueño lo mismo que al resto de los españoles. El paro lidera el ranking de preocupaciones con un 47% y el envejecimiento ocupa la tercera posición. Además, 2 de cada 3 ciudadanos cree que hay un trato desigual entre las provincias en beneficio de Valladolid. Más asuntos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Casi todas las preguntas hoy iban dirigidas a saber cómo ha acogido la Junta el nuevo margen de déficit marcado desde Madrid. Leticia Sánchez, ¿qué ha dicho la vicepresidenta? Valdeón cree que es un paso, pero dice que viene a dar la razón a las comunidades autónomas en sus reivindicaciones, pero dice que ni es la solución y que sigue siendo un reparto injusto porque les otorgaría un déficit que vendría a ser un 19% del total y su gasto es del 33%. Quizá un gesto de sensibilidad y que puede parecer una medida positiva, y hombre, positiva es, pero que resuelva lo que es el déficit de las comunidades autónomas, no. El rey vuelve a preguntar si hay alguna posibilidad de formar gobierno. Hoy, jueves 21 de abril, comienza a escribirse por tercera vez el primer capítulo de la 11ª legislatura. A las 11 de la mañana, Felipe VI recibía en Zarzuela a Patxi López, mismo escenario, mismos protagonistas, y la duda es si esta vez la historia tendrá un final distinto. La novedad la pone Albert Rivera, que ya sin atajos propone una gran coalición con un presidente independiente. Y para desengrasar les mostraremos el Atlas Urbano del Amor en la comunidad. Gracias a una página web sabemos cuáles son los lugares preferidos para dar rienda suelta a las pasiones. Y en esto parece que no hay muchos cambios con las preferencias de otras generaciones. A estas horas, 5 ríos de la comunidad mantienen el nivel de alarma en León, Palencia, Valladolid y Zamora. Hay además otras 24 estaciones en nivel de alerta. La situación es variable, pero se prevén incrementos de caudales en los tramos más bajos de los ríos. Todo esto depende de cómo va a hacer en las próximas horas, si va a llover o no. Andrés, buenas tardes. ¿Qué va a pasar? Buenas tardes. Pues va a llover. De momento esto no ha acabado. Es cierto que hoy la lluvia va a ser escasa, pero no se fíen porque esto no ha acabado, ni mucho menos. Todavía durante la jornada de mañana y el sábado volverá a llover en muchos puntos. Como ven en el mapa, la lluvia volverá a la carga en toda la comunidad mañana. Las precipitaciones serán más probables siempre en el norte, en el este y en el sistema central. Los termómetros de momento no se moverán y seguirán marcando máximas por encima de los 15. Estos días se multiplican los actos en recuerdo de Miguel de Cervantes y Castilla y León Televisión se une a ese homenaje con un documental. Esta casa ha colaborado con este documental que recrea los trabajos para localizar y recuperar los restos de Cervantes. Lo emitiremos los primeros días de mayo, dentro de la semana que vamos a dedicar al genio de las letras. Y sin gobierno están como una casa sin administrador. Pues las cosas políticas que parece que no se acaban de entender entre ellos. El empleo. Personalmente la política. La corrupción es preocupante. El paro es bastante importante. A mí lo que más me preocupa es la situación laboral, la verdad. Esas que acaban de escuchar son las preocupaciones de los castellanos y leoneses: paro, economía, despoblación
y corrupción. Son los resultados de la primera oleada del barómetro Socil que se ha presentado esta mañana. Llama también la atención el trato desigual que, según los ciudadanos, reciben las provincias. En la calle preocupa el trato desigual que se da a las 9 provincias de nuestra comunidad. 2 de cada 3 habitantes de la región considera que las provincias son tratadas de manera desigual por la Junta de Castilla y León. Consideran Valladolid como la más beneficiada y en el lado opuesto sitúan a Soria o Zamora. Eso dice el último estudio de sociología en Castilla y León, que recoge también la situación económica de los ciudadanos. Regular. Muy regular. Regular. Un 47% le pone ese calificativo. En la lista de preocupaciones destaca el paro, seguido del modelo productivo, la situación demográfica, la corrupción y el estado del bienestar. También se aborda el debate de las diputaciones. Un 52% está en contra y un 47% a favor. Pues bueno, igual la Diputación y los pueblos hacen cosas muy buenas. En materia de gestión, un 80% califica negativamente las políticas del Gobierno de Castilla y León. El área de sanidad es la que recibe una valoración más positiva. Por el contrario, la creación de empleo, la cuestión demográfica y la juventud son las peor valoradas. A falta de 2 días para celebrar el Día de la Comunidad, me siento castellano-leonesa, así, totalmente. Un 87% dice sentirse orgulloso de ser castellano y leonés. Moncloa ha anunciado un nuevo objetivo de déficit. Las comunidades no tendrán que ceñirse al 0% del Producto Interior Bruto. Ahora pueden llegar hasta el 0,7%. Leticia Sánchez está en presidencia. Leticia, un aumento que ha sido bien acogido por la Junta, pero con matices, eso sí. Sí, dice el Ejecutivo que es un paso que demuestra cierta sensibilidad, pero que sigue siendo insuficiente. La Junta espera que en la reunión bilateral el Ministerio entienda que la comunidad no puede ajustar más porque el 80% de su gasto es social y dice que esto no es así en todas las comunidades autónomas. Castilla y León sigue fiando todo a la reunión bilateral que mantendrá con el Ministerio de Hacienda en los próximos días, porque cree que tiene que valorarse el grado de cumplimiento de unas comunidades autónomas y otras. No vale el café para todos. Hay comunidades autónomas cuyo déficit, y no tengo por qué señalar a ninguna, es mucho más alto que el nuestro y además no se debe exclusivamente a causas sociales. Hay comunidades autónomas que tienen un 60, un 70% destinado a políticas sociales. Aquí tenemos un 80%. Con ese argumento espera conseguir su objetivo. Y ahí, en ese cara a cara, es cuando esperamos que el Ministerio, desde luego, no voy a decirle que se ponga de nuestro lado, pero tiene que flexibilizar todo lo que venga de Castilla y León porque tenemos razones para ello, Porque el gesto del Ministerio de la Presidencia de elevar del 0,3 al 0,7 el déficit para 2016 es insuficiente. Quizá un gesto de sensibilidad y que, bueno, pues puede parecer una medida positiva, y hombre, positiva es, pero que resuelva lo que es el déficit de las comunidades autónomas, no. No resuelve el problema porque sigue siendo injusto, aunque mejor. Si el de 2015 suponía dejar a las comunidades autónomas un 16% del déficit para un gasto del 33%, este supone un 19%, todavía lejos de estar compensado. También valoración desde el Partido Socialista. Dice su secretario general que este nuevo margen es bienvenido y espera que la Junta convoque a todos los grupos para decidir en qué se emplea exactamente ese dinero. Todo el dinero extraordinario que llega a esta comunidad autónoma tiene que ir a revertir los recortes en el estado de bienestar que se han hecho en los últimos años, a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, a la atención a nuestros dependientes y a los servicios sociales. Desde luego, lo que no queremos es que la Junta de Castilla y León aproveche esto para enjuagar sus propias cuentas y dedicarlo a tapar algunos agujeros que ha generado su propia gestión. La vicepresidenta ya ha confirmado que si llega más dinero va a ir para fondos, para políticas sociales. Rosa Baldeón, además, este mediodía ha justificado también a sus compañeros que se abstuvieron ayer en el Congreso ante una propuesta que solicitaba que se aplicase la bonificación del impuesto del céntimo verde en el consumo de carbón. Quiero pensar que es por las razones que han alegado, razones técnicas, de gobierno en funciones, falta de apoyos o de informes jurídicos que avalaran. No creo que sea por la voluntad política, porque personalmente, pues a todos, al conjunto de esos representantes de los ciudadanos los conozco y sé que les preocupa el tema. No voy a decir que igual o más que a nosotros. Por eso, su voluntad yo no la cuestiono.
Castilla y León lidera las exportaciones de facturación y la entrada de pedidos en las empresas. Nuestra comunidad, en los dos primeros casos, llega a multiplicar por 10 estas cifras con respecto a la media nacional. Solo en lo que llevamos de año, las exportaciones han superado los 2.500 millones de euros. Castilla y León lidera un mes más el crecimiento de las exportaciones. En lo que llevamos de año han aumentado un 27,7%, una cifra mucho más alta que el porcentaje nacional, que se sitúa en el 2,4%. El incremento se debe sobre todo al sector del automóvil, seguido de las semimanufacturas no químicas y los bienes de equipo. La cifra de negocios en la industria, lo que han facturado las empresas, ha aumentado desde febrero de 2015 en 10 comunidades autónomas. En Castilla y León, en la que más, un 22,3%, mientras que a nivel nacional ha sido de un 2,6%. Unido a los datos de aumento del consumo interior, pues nos hacen pensar que estamos en la buena senda, en la ruta del crecimiento. Nuestra comunidad también lidera las entradas de pedidos, que es la base de la producción industrial de los próximos meses. El índice de Castilla y León supera el 17%, mientras que en España el porcentaje es del 3,3%. La fabricación de productos informáticos y los vehículos son las ramas de actividad con las tasas mensuales más altas de pedidos. Y hoy jueves, nueva reunión de los sindicatos del AUKI con la dirección de Lactalis, un encuentro precedido de otro esta mañana con el PSOE de Castilla y León, donde han participado los trabajadores de la planta de Dulciora de Valladolid, también amenazada de cierre. Además de transmitirles su apoyo incondicional, los socialistas han anunciado que llevarán a Bruselas la situación creada en las dos factorías. Aunque todavía no hay fecha, seguramente será en mayo. El objetivo es dar visibilidad a los problemas que están generando las deslocalizaciones dentro de la propia Europa. Que exista ese encuentro y que podamos tener la posibilidad de visualizar esta realidad, de que tenga eco las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito europeo, en el ámbito de Francia también. Que no solo es venir a ganar dinero, sino a que tenga una responsabilidad con la región, y con la región van los trabajadores, van las empresas que trabajan para la AUKI y los ganaderos. El hecho de ese cierre no es algo melancólico, es una canallada social, en esencia. Bueno, es lo que quería decir a personas que hablan sin conocimiento. Esta mañana, por tercera vez en apenas 2 meses, Felipe VI ha llamado a Zarzuela al presidente del Congreso. El motivo ha sido el mismo: constatar si alguien es capaz de desbloquear la situación política que se vive en este país. En Zarzuela, siguiendo ese encuentro, ha estado nuestro compañero Eduardo Martínez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Patxi López ha entregado al rey la lista con los 14 grupos parlamentarios que van a participar en esta tercera y última ronda de consultas. Previsiblemente están todos, excepto Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu, que no quieren participar de estas reuniones. Todo comenzará el próximo lunes 25 de abril. Por aquí, por el Palacio de la Zarzuela, pasarán los primeros 8 portavoces parlamentarios, en orden de menor a mayor representación en el Congreso de los Diputados. Y al día siguiente, el martes, será el turno de los 6 restantes. Por la mañana, 4, incluidos ya Albert Rivera y Pablo Iglesias, y por la tarde, cerrando esta ronda de consultas, será el turno de Pedro Sánchez y por último Mariano Rajoy. Será ese mismo martes por la tarde cuando el rey comunique si hay o no un candidato con apoyos suficientes para ser investido presidente del gobierno. En cualquier caso, Patxi López, el presidente del Congreso, ha dicho que el rey Felipe VI contempla sin dramatismo la posibilidad de repetir las elecciones. A fecha de hoy la situación está igual de bloqueada que hace una semana. Un tuit de Rajoy invitando a Sánchez a negociar y Albert Rivera defendiendo un presidente independiente para un gobierno de coalición son las únicas novedades del bucle en el que está instalado la política nacional. Asegura que le volverá a decir al rey que no tiene los votos suficientes para ser investido. Mariano Rajoy lo ha afirmado en un corrillo con periodistas en el Toboso, en Toledo, después de visitar el Museo Cervantino. Antes de ese acto volvía a hacer el mismo llamamiento quijotesco a Pedro Sánchez que lleva repitiendo desde diciembre. En Twitter le ha instado a evitar las elecciones negociando una gran coalición.
El presidente en funciones ha recibido el mismo no del PSOE, que se pregunta si a estas alturas Rajoy cree de verdad que ese pacto es posible. El señor Rajoy sabe perfectamente que la propuesta del Partido Socialista es cambiar tanto las políticas como al gobierno. Así continúa el bloqueo. Para superarlo, Albert Rivera propone un gobierno apoyado por PP, PSOE y Ciudadanos, liderado por figuras independientes. Que si los líderes políticos somos el problema, demos un paso atrás, aceptemos todos que estamos fracasando y por tanto seamos capaces de construir un gobierno de consenso. Nosotros fuimos los primeros y nos dijeron de todo en proponer que quizá una figura de consenso progresista, una figura, digamos, respetada por los socialistas, podía ser una opción. Pablo Iglesias insiste en que lo importante es qué políticas se hagan y no un presidente independiente. Sigue insistiendo en la coalición de izquierdas con el PSOE, aunque reconoce que es prácticamente imposible. Y la situación procesal se complica para Rita Barberá. Un juzgado de Valencia ha pedido al Tribunal Supremo que sea imputada por blanqueo de capitales en el caso Taula. El juez ha tenido que dirigirse al alto tribunal por su condición de aforada. Considera que sería incoherente que esté imputado todo el equipo de Barberá del Ayuntamiento de Valencia y no lo esté la alcaldesa que lo dirigía. Además, recuerda que el nombre de la senadora del Partido Popular aparece en varias conversaciones de los detenidos y que fueron grabadas por la policía. Aportación voluntaria, dentro de este señalamiento temporal. Y en Palma, el Tribunal del Caso Nos ha decidido no expulsar del proceso a manos limpias a pesar de la investigación policial en la que está envuelto el sindicato. Se desestima de este modo la petición que había realizado el abogado de Diego Torres y la mayoría de las defensas. Por otra parte, hoy en la sesión del juicio de este jueves hemos escuchado a José Manuel Romero, el que fuera asesor de la Casa Real. El también conde de Fontao ha declarado que cuando empezó a indagar en la actividad del instituto se dio cuenta de que esta labor no era la más adecuada para el marido de la infanta, para Iñaki Urdangarín. Una persona que era el marido de la infanta no debería hacer actividades mercantiles en primera persona. ¿Eso que responde? ¿A unas pautas de comportamiento determinadas impuestas por la Casa Real? A unas pautas de comportamiento no formalizadas por escrito, pero sí que se observaban. El escándalo de Manos Limpias y Ausbank salpica también a un pequeño pueblo de Zamora, a Villamayor de Campos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cree que el presidente de Ausbank habría comprado varias viviendas en esta localidad zamorana con dinero procedente de las supuestas extorsiones de la organización. Luis Pineda, que sigue en prisión, era muy conocido entre los vecinos de este pueblo. La mujer de Luis Pineda, María Teresa Cuadrado, es de Villamayor de Campos. Propiedad de su familia es esta casa, La Panera, donde el matrimonio pasaba muchos fines de semana. Después, cerca de allí, Pineda compró 2 inmuebles y construyó esta otra casa, La Cuadra. En las afueras del pueblo tiene además una finca con un merendero. El dinero para adquirir y construir estas propiedades procedería, según el juez Pedraz, de Ausbank. En el auto de prisión detalla que varias empresas vinculadas a esta sociedad, que no tenían actividad real, se hacían préstamos entre ellas para adquirir inmuebles, que luego alquilaban a la organización defensora de los abusos bancarios. En el pueblo pocos quieren hablar de Pineda y los que lo hacen no tienen ni una mala palabra. No le conozco ni al buen señor. Yo le distingo de verle por aquí, pero no más. La gente del pueblo se ha portado de maravilla. Ha dado 4 o 5 empleos. Esa gente no ha estado parada. Aquí no podemos decir nada malo de él. La construyó un cacho aquí, su casa. Claro. Él tiene un empleado para los caballos. O sea que él aquí no ha hecho nada malo. Nada. Lo que tenga él por detrás es cosa suya, es problema suyo, no es problema nuestro. Después de varios meses investigando a Pineda, el juez de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión por riesgo de fuga. Le imputa delitos por extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal y estafa, entre otros. La economía se está recuperando, pero el bolsillo de los autónomos y el de las pequeñas y medianas empresas no lo nota. Buscan desesperadamente financiación y muy pocos la encuentran. El año pasado, 200.000 empresas se fueron con las manos vacías. ¿Eres cliente Cero? Apúntate al plan Cero Comisiones y no pagues por el mantenimiento de tu cuenta, transferencias, cheques y tu tarjeta. Infórmate en nuestra web o en tu oficina. España Duero, cerca de ti.
Marina y Sara han abierto un bar hace un mes, se han lanzado más por la ilusión que por la financiación, porque no han conseguido ni un solo euro ajeno. Ni siquiera un aval de 6.000 euros, ¿sabes? Que como quien dice no es nada para empezar un negocio. Y nada, nos ha tocado financiarlo nosotras. Jorge está en el mismo saco. Darnos no nos han dado nada. Este año no hemos solicitado nada porque siempre que se han solicitado los requisitos no les hemos cumplido. Los autónomos que llevan menos de 3 años en la actividad, que esos todavía tienen problemas de acceso al crédito. Necesitan asistencia urgentemente tanto ellos como las pymes. El año pasado más de 200.000 hicieron el amago de pedir financiación y ninguna tuvo suerte. Donde vemos problemas es en los proyectos empresariales. Un empresario que tiene una idea, es difícil financiarla. Sí que tenemos casos de empresas que han podido acceder, lógicamente con unos balances saneados. Unas sólidas bases financieras hace que sea apetecible, digamos, para las instituciones financieras. Entonces, para nosotros ahora nos resulta complicado acceder a una financiación ajena. Para el 30% de las pymes españolas sí que lo es. A ellas y a los autónomos les recomiendan despegarse de la financiación pública para captar inversores. Para impulsar los negocios de restauración de la comunidad, la Junta ha aprobado hoy el decreto que regula este tipo de establecimientos. En la actualidad son 22.000 los inscritos en el registro de turismo de la comunidad. Se incluye la categoría de gastrobar a sugerencia del sector y los restaurantes se dividen en 4 especialidades: mesón, asador, restaurante, bodega y micológico. Se crea además la Mesa de la Gastronomía y será voluntario el uso de productos de Castilla y León, uno de los aspectos más controvertidos del borrador. El nivel de los embalses está ahora mismo al 92% de su capacidad. La Confederación Hidrográfica del Duero continúa realizando desembalses preventivos, pero eso provoca que cauces como los del Carrión en Palencia, Valderadue en Zamora o el del Alarzón en Burgos se salgan de lo normal. En Burgos, el caudal del río Arlanzón y sus afluentes comienza a descender. Aún así, la alarma continúa activa, ya que el agua que ayer anegó la ribera se desplaza ahora a la parte más baja de las cuencas, una situación que se repite en otras zonas de la comunidad. La amplitud del Arlanzón ha sorprendido en la capital burgalesa. La fuerza de sus aguas ha inspirado incluso para combatir la corrupción. A ver si esto limpia todo, a ver esto ya los políticos y todo, les limpia un poco. Instantáneas para inmortalizar que recuerdan a la década pasada. La verdad es que hacía años que no veía el río tan bonito, pero ayer bajaba de los días que hacía yo por lo menos 10 años que no lo veía. Intenso, rápido y con mucha fiereza vemos el Bernesga en León. Pues como no lo había visto nunca, yo hacía mucho tiempo que no lo veía como hoy. Por ahí ahora mismo están pasando 93 metros cúbicos por segundo, no demasiado lejos del nivel de alarma referenciado en 113, y la tendencia es que suba más en las próximas horas. El deshielo de arriba de los pantanos, en la nieve, posiblemente haya más. Sí que hay 2 puntos en alarma en el Carrión, en la provincia de Palencia, en Celadilla del Río y en Villoldo. En la provincia de Zamora, el Valderadue vuelve a hacer estragos. Ha obligado de nuevo a cortar la carretera en Benegiles y ha originado complicaciones a la altura de Torres del Carrizal. Un poco más abajo, en Zamora capital, el Duero recoge ya varias arterias fluviales, pero de momento se mantiene moderado por debajo de los 700 metros cúbicos por segundo. En Salamanca, el juez ha decretado prisión provisional sin fianza para la expareja de Yolanda Jiménez, la mujer asesinada el pasado domingo en la capital del Tormes. Hoy su familia ha participado en la concentración silenciosa celebrada en la Plaza Mayor en memoria de la víctima y como señal de rechazo hacia la violencia doméstica. Un acto que ha contado con la presencia de un centenar de personas entre autoridades y salmantinos que han querido así mostrar su apoyo a la familia. Su abogado ha mostrado su agradecimiento hacia las fuerzas de seguridad y ha pedido que se haga justicia. Y nada, en estos momentos simplemente manifestar, agradecer la labor que está haciendo la policía. La familia lo que quiere ahora es que se actúe con rapidez y contundencia y justicia, pero es el momento de la prudencia, hay que dejar actuar a las fuerzas de seguridad, que me consta que lo están haciendo correctamente y es lo único que podemos decir en estos momentos.
Lo que les vamos a contar ahora puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. Hablamos de navegar por Internet con la mente. Se trata de una herramienta que está desarrollando un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid en colaboración con el Centro de Referencia Estatal de Personas con Discapacidad. Hoy han presentado en León esta aplicación. Sara piensa en un número y aparece escrito en el tuit. Con varios comandos acabará enviándolo a través de su mente sin necesidad de pulsar ninguna tecla. Lo han hecho posible sus ondas cerebrales, traducidas a instrucciones para la aplicación gracias al casco con electrodos que traduce los impulsos. La aplicación tiene una pantalla con los comandos de navegación y otra que equivale al teclado del ordenador. El sistema interpreta qué opción desea el usuario y la traduce. Está basado en los potenciales evocados P300, que es la respuesta natural del cerebro ante un estímulo. Entonces hemos desarrollado unos comandos de navegación orientadas para que estas personas naveguen por Internet, puedan responder un correo electrónico, responder un Twitter, etcétera. Está en fase de investigación, pero esta herramienta de navegación web para personas con grave discapacidad motora empieza a dar resultados positivos. Los 16 usuarios del CRE que padecen esclerosis múltiple y que participan en los ensayos han alcanzado un éxito del 80%. Aún queda camino por recorrer, pero esta herramienta puede dar mucha autonomía a los pacientes. Puedan gestionarse, pues ahora mismo las administraciones públicas. Cada vez tenemos más documentos que se hacen a través de Internet y que son rápidos y eficaces y ellos muchas veces no tienen esa posibilidad de acceder. Cada aparato cuesta ahora mismo en torno a 12.000 euros. El objetivo es seguir desarrollando el proyecto, reducir su coste y encontrar una empresa que lo comercialice. No se ponen fecha, pero intentan adelantarse al futuro. Hola, cariño. ¿Qué es una desnatada? Pues es verdad, es desnatada. Si no lo bebo, no lo creo. Si aún no has probado la nueva Pascual desnatada 0%, te estás perdiendo la mejor desnatada por su sabor. Nueva Pascual desnatada 0%. Beber para creer. Manolo García será uno de los artistas que se suban al escenario de Gredos este verano. El Festival Músicos en la Naturaleza está aún pendiente de confirmar qué banda internacional será cabeza de cartel. La cita será el 30 de julio en la localidad abulense de Hoyos del Espino. Mañana se entregan los premios Castilla y León con dos ausencias. Una, la de Carlos Soria, de Expedición en el Annapurna, y otra, Arcadio Pardo, que comparte exequo el premio de las letras de este año. El poeta vallisoletano tiene 88 años y vive en París, y desde allí nos ha contado cómo ha recibido esta distinción y muchas cosas más. Empezó a escribir con 14 años y a sus 88 dice que sigue siendo una necesidad vital. Reforzada quizá por el hecho de vivir fuera de mi ambiente social, lingüístico. Su primera aventura literaria se engendró en una cafetería de Valladolid. En plena posguerra y estudiando bachillerato, fundó, junto con otros dos poetas, la revista Halcón. Había gente muy del régimen, poetas que entonces eran muy del régimen, otros que eran muy contrarios al régimen, y todos estaban reunidos en esta revista. Se doctoró en la Universidad de Valladolid, pero en 1960 se fue a dar clase a Francia, país en el que ha pasado el resto de su vida. España tiene una vivencia de la poesía mucho más natural y más social también, que lo que se puede encontrar en Francia. Ha escrito 20 obras cargadas de originalidad lingüística que han servido para defender las letras de Castilla y León fuera de nuestras fronteras. Hace 400 años murió Miguel de Cervantes, pobre y sin recursos para pagar su entierro. Han hecho falta 4 siglos para saber dónde se depositaron sus huesos. Javier Balaguer recorre desde su sepelio hasta el hallazgo de su resto con imágenes y testimonios inéditos de los protagonistas en el documental Cervantes, la búsqueda. Esta noche se preestrena y en mayo lo veremos en esta casa. ¿Para qué buscar un cuerpo perdido hace 400 años? Porque yo creo que en realidad buscar a Cervantes es buscarnos a nosotros mismos. Todos los grandes escritores del mundo tienen un lugar de culto. Fue
un fracasado genial. Es el arranque de Cervantes La búsqueda, un documental de Javier Balaguer en el que ha participado Radio Televisión Castilla y León sobre el hallazgo de los restos del autor del Quijote. Imágenes exclusivas de la excavación en el convento de las Trinitarias para dejar atrás el mito y conocer al hombre. Mostrará realmente todo lo que ha pasado y muestra realmente si es o no es Cervantes. Y cada uno que lo decida. Si es o no es, lo veremos en las recreaciones de las infructuosas búsquedas anteriores, en las entrevistas a los científicos protagonistas y además nos lo contará el propio espíritu del príncipe de las letras que Balaguer trae al siglo XXI. Don Quijote es mío. Reflexione un poco también sobre lo que ha pasado en estos 400 años con su figura, su nombre. Una nueva perspectiva de un hallazgo que abrió portadas en todo el mundo y que nos reconcilia con uno de nuestros autores más reconocidos, maltratado en vida y olvidado tras su muerte, y que veremos en mayo en Castilla y León Televisión. Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, convivieron en la misma época y se ha fantaseado mucho sobre si llegaron a conocerse. El lugar del encuentro podría haber sido Valladolid porque en 1606, cuando Cervantes vivía allí, una embajada inglesa fue a ratificar la paz entre ambos países. Sobre esa leyenda, alumnos y profesores del Instituto La Merced de Valladolid estrenan mañana viernes una obra de teatro. Todavía no me he presentado. Mi nombre es Mr. William Shakespeare, más escritor que soltaron. Posiblemente así se hubiese presentado Shakespeare a Cervantes en Valladolid. ¿Qué le ha pasado a vuestra Merced en el brazo izquierdo? Al menos así se lo han imaginado los profesores y los alumnos que han escrito el guión. Me he documentado bastante sobre la ciudad de Valladolid en esa época y a partir de ahí pues me he puesto a escribir y a redactar lo más ameno posible para los chicos, que vean que la literatura, que la historia, que el arte, que no es un rollo, que pueden aprender de muchas formas y se pueden pasar bien. La mayoría no ha leído el Quijote. Parte. Y de Shakespeare conocen lo que se ha dado en clase de lengua. Romeo y Julieta, Hamlet. Tienen entre 13 y 17 años y vienen voluntarios a ensayar todas las tardes. Lo que va a dejar es un cierto pozo histórico en los alumnos, porque han tenido que ir investigando poco a poco sobre el siglo XVII español y vallisoletano. Aquí hubo un convento mercedario que fue el que pagó para que Cervantes saliera de Argel. Pues eso no lo sabía. Te enseña un poco cómo es Valladolid en esa época, las diferencias entre los ingleses y los españoles. Esto no les sube nota, pero sí les motiva. Alguno ya quiere viajar a Inglaterra y otros puede que hayan descubierto su vocación. To die, to sleep, no more. But in that sleep, to say we end the heartache and the thousand natural shocks. Junto a Hamlet, Romeo y Julieta es la obra de Shakespeare que más veces ha llevado al cine y la pequeña pantalla. La última en versionar este clásico, o mejor dicho, en hacer una secuela, será la productora norteamericana Shonda Rhimes, creadora, entre otras series, de Anatomía de Grey. En unos días va a comenzar en Salamanca el rodaje del episodio piloto y hay que intensificar los preparativos. Transportar al telespectador a la época medieval no será fácil y para ello importa tanto el entorno como otros pequeños detalles, fundamentalmente el vestuario. Ya sabemos algún detalle del atrezo que acompañará el rodaje del capítulo piloto en Salamanca de Still Star Cruise. Por cierto, que el vestuario no será nada sencillo para los figurantes. Probablemente tenga que entrar a las 5 de la mañana porque el vestirte con esos trajes llevan un montón de piezas y entonces pues tienes que madrugar muchísimo porque tardan por lo menos 2 horas en vestirte. Luego tienes que pasar a estilismos, allí te peinan, allí te maquillan. Y bueno, pues de 5 a 9 de la mañana por lo menos van a estar vistiéndonos y luego ya empezamos a grabar. Mientras, continúan los preparativos para convertir a Salamanca en una ciudad italiana. Se eliminan testigos de modernidad en los principales puntos de rodaje. La compañía será uno de los lugares fundamentales de este primer capítulo. También se trabaja en la Casa de las Conchas y en otros puntos como la Catedral o el Convento de San Esteban. En prácticamente todas las ciudades españolas, también aquí en Castilla y León, existen los conocidos como picaderos. Son zonas, normalmente del extrarradio, donde las parejas dan rienda suelta a sus deseos íntimos. Ahora, una página web ha creado este Atlas del Amor Urbano. Con él les dejamos. Adiós. Las vistas y el paisaje no es lo que trae a la gente a esta parte alejada del centro de Ávila. Y aunque ya no hace tanto frío en la capital abulense, aquí debe de soplar mucho el viento porque nadie se baja del coche. Los vehículos se ve que hay por ahí a veces cosas raras y eso, pero
Así faenas grandes no creo que hagan, ¿no? Sí, usted no ha hecho eso. Yo con el coche no, porque no he tenido nunca coche. En este pinar cerca de Burgos capital no crecen precisamente níscalos del suelo. Cuando anochece sí que se ve gente en los coches, por ahí, en esos pinos de allí. Ahora ya tienen más medios pisos y no tienen que buscar esto. El que no lo tiene igual sí. En esta loma, cerca de la ciudad de León, también están acostumbrados a ver coches estacionados cuando el sol va cayendo. Por la noche se ve cierto tránsito por allí, sí. Y en Palencia, estas encinas ocultan lo que todos los palentinos ya saben. Yo soy más de estar en casa, parece ser. Son solo algunos de los 1.300 lugares de amor secreto que la web mispicaderos.com ha seleccionado en Castilla y León. Es la herramienta perfecta para los que aparcan y no se bajan.